Diálogo directo. Pichincha Universal. 17 horas, 13 minutos. Qué gusto poder conversar, dialogar a continuación con Franklin Ramírez, analista político, catedrático universitario. Estamos cumpliendo, Franklin, un mes desde que entramos en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio, debido a la crisis sanitaria que vive el país y que vive el mundo. Eso lo entendemos muy bien. Pero las circunstancias, evidentemente, se han tornado y se tornarán mucho más complejas, porque se han evidenciado una serie de errores en el manejo de la crisis sanitaria y se evidencian una serie de errores en la recuperación de la situación política y económica que devendrá luego de la crisis sanitaria, que por cierto no parece que vaya a terminar tan pronto. Franklin, sobre esta base, ¿cuál es tu lectura sobre la coyuntura actual? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Gracias por la invitación. Si digamos que la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo, las políticas que cada país encaminan para enfrentar la pandemia, y más aún en escenarios donde el virus va asociado a crisis económica y crisis social, son políticas que todos los países son políticas nuevas, no hay experiencias previas al respecto, digamos, hay una cierta improvisación, no tienen los países todo el conocimiento, la experticia, si quieres tú, es una lógica de prueba y error. Entonces, yo no tengo ningún problema en asumir que, como en Italia, en el caso ecuatoriano, pudo haber muchos errores en la gestión de la crisis, pero el problema es que no ha habido ninguna capacidad de corregir esos errores. Ese es el asunto, ¿no? La política pública en tiempos de un virus inédito requiere trabajar en una lógica de prueba, error, decisión, corrección, y eso supone tener una capacidad de escuchar a la sociedad, de escuchar a los actores políticos, pero el gobierno se ha equivocado mucho, no escucha y no rectifica. Pasa un mes de la pandemia, no vemos ninguna decisión cierta como de corrección, de giro de timón respecto a la crisis sanitaria. Hasta ahora no sabemos cuántos tests se están haciendo, de dónde vienen, si los tests ya están probados, cuál es la política efectiva que está haciendo el gobierno al respecto, es decir, quiénes reciben el test, quiénes no, si tiene todavía sentido hacer el cerco epidemiológico en provincias donde el virus no está acelerado, etcétera, etcétera. Hubo cambio de ministro en medio de este periodo, no hubo un giro de timón. Entonces, es normal cierta equivocación en estos contextos, pero no es normal ni es democrático y es cada vez más inhumano que el gobierno rectifique en una línea de política que se ve que no está generando los efectos necesarios y además insistiendo en una línea de política económica que debilitó al Estado, debilitó a lo público, debilitó al sector salud, justo en un momento donde más se necesitaba que esto funcione de modo adecuado. El gobierno insiste en su política de austeridad, en su política de privilegiar al capital financiero, al pago de la deuda. No vemos empatía, no vemos escucha. Todas las fuerzas políticas le dijeron al gobierno no pague la deuda externa, la pagó. Vamos, el problema está en la falta de escucha, en la falta de empatía democrática y en la falta de capacidad de corregir cursos de acción. Dadas esas circunstancias y esas características, Franklin, con las que estás llevando adelante o está enfrentando la crisis sanitaria el gobierno, la pregunta lógica es que la capacidad política del régimen no le va a permitir, en lo que transcurre el tiempo de seguir enfrentando la crisis, alcanzar niveles de legitimidad política para
implementar medidas que va a requerir el país para superar la situación post-epidemia. Y obviamente el respaldo popular está por los suelos, lo sabemos, y se degradará aún más. Y esto se une a la creciente duda que tiene la ciudadanía respecto de las decisiones y de las indecisiones que toma el régimen en medio de semejante crisis. Esta situación, entonces, envuelve un panorama político, porque se trata también de decisiones políticas fundamentales, envuelve un panorama político bastante incierto, bastante grave. No sé si se pueda encontrar o avisorar al menos una eventual salida a la situación política, psicológica y económica del país. Y sanitaria, obviamente. Es bien grave el asunto. Mira, Washington, cuando empezó la crisis, el presidente argentino tenía un apoyo muy ligado a su sector, y ahora tiene una popularidad, no sé, 85-90%. ¿Qué es lo que hizo que él pase de 60 a 90? Que gestionó la crisis de modo más o menos eficiente, racional, comunicó bien, y los sectores de oposición al gobierno, prácticamente todo el arco de oposición ahora está apoyándolo, ¿no? Entonces él dejó de ser el presidente del peronismo para ser el presidente de los argentinos. El gobierno ecuatoriano pudo haber tenido la ocasión de salir de su crisis de legitimidad, de hacer las cosas de otro modo, de hacer las cosas con menos autoritarismo, de escuchar a la ciudadanía y a los actores políticos y gestionar de mejor modo una crisis muy complicada. Yo creo que ha perdido esta ocasión, pero no hay que olvidar que estamos en estado de excepción. No hay que olvidar que los actores sociales estamos confinados en nuestras casas, y no hay que olvidar que en estas circunstancias el único y fundamental espacio político es la Asamblea Nacional. Ese es el espacio democrático, ese es el espacio donde pueden operar las fuerzas políticas, ese es el espacio que todos los ciudadanos debemos sostener y apoyar de aquí en adelante. No solo se trata de gestionar la post-crisis, sino todavía estamos en medio de los efectos de una pandemia durísima. Requerimos unos niveles de acuerdo nacional y el gobierno debe escuchar a los actores políticos. Un gobierno con tan poca legitimidad popular, con tan poco apoyo, que se dé el lujo además de gobernar sin apoyo del Parlamento, es increíblemente poco atinado y con muy poca sensibilidad democrática. Entonces, a mí me parece, uno lee el comunicado de Nebot, la propuesta de ley de Nebot, lee la propuesta de ley de Pavel Muñoz de la Revolución, y hay puntos de coincidencia. Es decir, no hay que pagar la deuda externa, hay que llevar todos los recursos hacia el sector salud. Habrán 3 o 4 puntos, se necesita ese acuerdo político. Ahorita ya no es cuestión de si el gobierno es legítimo, si es popular o no. Es la cuestión de que el país requiere que los actores políticos cooperen y colaboren para una salida que evite el desastre, porque, digamos, la crisis es enorme y va a ser peor, y requerimos acuerdos para poder tratar esa crisis y que las más vulnerables no se lleven la peor parte. Entonces, la mirada está en la Asamblea, la mirada está en los actores políticos, la mirada está en la capacidad de acuerdos que se puedan dar ahí, yo diría, para evitar que la mirada ortodoxa y fiscalista del gobierno siga haciendo daño al sector público, al sector salud, a los sectores más vulnerables. Esto es fundamental. No está en juego ni que el gobierno suba 10 puntos en las encuestas, ni quién va a ganar el 2021. Eso, aquel que está pensando así va a quedar pulverizado. Lo que está en juego es que el país como tal pueda producir decisiones democráticas y eficientes para contener el desastre. Y eso requiere acuerdos políticos mínimos. Pero habrá la apertura y la sensibilidad del régimen y de su ministro de Finanzas ultraortodoxo para avanzar hacia esa apertura con la Asamblea Nacional, porque tú le oyes al ministro de Finanzas, él insiste en esas medidas neoliberales ortodoxas, en precarizar el trabajo, en pagar la deuda externa, en seguir pagando los bonos. Bueno, un sinnúmero de medidas que no se compadecen con la crisis, primero. Y segundo, no abren esa capacidad o esa posibilidad de diálogo que planteas tú, mi querido amigo. Sí, yo soy escéptico, Washington, pero quiero decir que en estas circunstancias
en términos políticos, es a lo que podemos apelar. O sea, no podemos dejar de apelar, de decir, de insinuar en los medios, en los espacios en los que nos movemos, que requiere una capacidad de escucha y de cooperación. O sea, yo no veo en términos políticos otro curso de acción posible. Eso requiere también que los partidos de oposición dejen de hacer cálculos electorales y efectivamente, en un sentido realista, logren acordar unas medidas mínimas para ir saliendo poco a poco o ir enfrentando poco a poco los peores efectos de la crisis. Yo soy escéptico. ¿Qué puede pasar si el gobierno presenta el proyecto de ley que viene anunciando, pero que hasta ahora no lo conocemos? Y no tiene los votos necesarios porque no quiere escuchar y los partidos políticos tampoco quieren jugarse a contaminarse por la ineficiente gestión y cada vez más poco legítima gestión del gobierno. ¿Cuál es el escenario que se abre para el país en esas circunstancias? Que el gobierno siga acelerando un curso de acción unilateral, autoritario, que imponga la política ortodoxa que ya fue rechazada en octubre en las calles, que fue rechazada en noviembre en la Asamblea. Ese es un curso probable, un autoritarismo neoliberal reforzado con partidos políticos que no apoyan al Parlamento y toda la ciudadanía más o menos confinada en su casa. Ese es un escenario donde además de la crisis económica y sanitaria vamos a tener una crisis democrática un autoritarismo neoliberal estable gobernando, uno de los escenarios más indeseables posibles. Lo que podemos hacer los actores sociales, políticos en el espacio de opinión pública es combinar a esos acuerdos, combinar a los acuerdos en la Asamblea, combinar a los acuerdos con el sector privado, con los gobiernos locales. Se requiere una gestión democrática, colaborativa de la crisis. Nadie por sí solo tiene una respuesta, nadie por sí solo puede encontrar las fórmulas en política de salud y económica que nos abran un escenario mejor, menos angustioso. Las palabras claves ahora son esas, ¿no? Escucha, cooperación, acuerdo, sabiendo que tenemos al frente un gobierno tosudo y necio, pero no podemos dejar de llamar su atención, no podemos dejar de llamar para que el gobierno actúe de modo democrático, para que transparente las cifras, para que se deje ayudar, como dice mucha gente. El gobierno ni siquiera se deja ayudar porque no transparenta las cifras, no quiere dialogar, entonces está actuando solo, ciego, sordo, frente a una crisis que requiere colaboración, que requiere acuerdos, que requiere trabajo colaborativo. Y puede ser, Franklin, que dadas las circunstancias, y si es que no hay oídos, desde el régimen vemos que no hay, si es que la expectativa de que se escuche en la Asamblea al pueblo, que se escuche las opiniones de los diferentes sectores y las medidas que se adopten son mucho más amplias, mucho más democráticas, menos ortodoxas. Si es que no se da eso, digo, puede darse las condiciones para que se esté cocinando una explosión social de características inimaginables, porque ya he leído algunos análisis que apuntarían en ese sentido, Franklin. Digamos que ya en octubre vimos que esa atmósfera estaba situada ahí. La gente salió con mucho enojo, con mucha rabia, con mucha indignación. No es para nada descabellado decir que un escenario similar pueda replicarse cuando la crisis es mucho más profunda y cuando además de la cuestión económica estamos viendo desgarradoras historias humanas de dolor, de muerte, de impotencia, que efectivamente pueden volver al país en el escenario del Joker, ¿no? De una protesta que pueda arrasar con todo. El problema es que la crisis es tan compleja que yo no veo que un cambio de autoridades, un cambio de funcionarios pueda resolver en el corto plazo esta cuestión. Este es el asunto. Entonces me parece que se requiere mucha madurez política,
La sociedad debe exigir a quienes fueron electos para eso, que gobiernen. El problema, claro está, es que ¿cómo la ciudadanía puede exigir a los gobernantes cuando está confinada en la calle? Queda el espacio de las redes, es lo que tenemos, es la política crítica, o sea, la política popular en los tiempos de pandemia. Le quedan recursos estrechos, pero hay recursos. El escenario de una protesta enorme está ahí, quizás podrá tardar un poco tiempo en madurar. Hay varios actores que hablan de destitución, de crisis por conmoción interna. Son escenarios que están colocados ahí. También el Ejecutivo puede operar la tesis de la muerte cruzada para anular la Asamblea y gobernar de modo mucho más expedito, pero yo insisto que todas esas alternativas olvidan que los países que lo han hecho mejor son aquellos donde ha habido, el caso argentino otra vez, acuerdo político, bloques políticos amplios sosteniendo las medidas, acuerdos entre sector privado, gobierno, y capacidad de ir corrigiendo los errores que se van tomando en una crisis así. No hay mayores recetas. Nadie tiene la sabiduría, los recursos, el conocimiento para encaminar una salida exitosa de una crisis así. Nadie la tiene. Entonces, de hecho, esa cooperación a la que ya aludo ni siquiera tendría que ser solo nacional, sino regional. Hablar con Cuba, con Argentina. El Perú está haciendo las cosas de modo bastante lógico, democrático, con sentido de solidaridad social. Hay que recoger esas experiencias. La crisis es global, ¿no? La pandemia es global, no solo es del Ecuador, y se requieren estrategias globales. La falta de liderazgo y conducción también es global, ojo. Trump está haciendo unas cosas, los chinos otros. O sea, yo digo, yo lo que creo es que nosotros todos estamos hartos y angustiados por el modo en que el gobierno ha conducido, pero tampoco es que a nivel global la cuestión es sumamente clara. Entonces, cuando todos estamos a tientas, todos requerimos hablar, comunicar y acercarnos para ciertas salidas de consenso que faciliten las cosas. Efectivamente, yo también soy absolutamente escéptico respecto a la capacidad de escucha del gobierno, pero no veo que en el corto plazo cualquier salida política abrupta pueda mejorar las cosas. Es el gobierno que está ahí, tenemos fuerzas políticas. Hoy compareció Martínez a la Asamblea, escuché a los asambleístas con ideas, con cuestionamientos. O sea, la democracia como que resucitó de pronto, al menos unas horas. Esperemos que eso se sostenga, o sea, que eso dé muestras de que el gobierno quiere escuchar, que quiere corregir. La Asamblea es un poder correctivo de las intervenciones del Ejecutivo. Obviamente, uno espera que el gobierno sea un actor más abierto, pero también que los grandes intereses que están atrás del gobierno tengan un poco de sentido de país, de conciencia nacional, de sentido de lo que es la solidaridad social, la empatía con los más vulnerables, y que una crisis tan complicada modifique un poco los modos de percibir y de actuar en el mundo de los poderosos, del gobierno, de los actores políticos. En este confinamiento, la política tiene unos límites y tratar de persuadir al otro sigue estando como una herramienta democrática. Sin duda, Franklin, te agradezco mucho por haber atendido esta comunicación y este diálogo. Gracias, Washington. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo con nosotros Franklin Ramírez, analista político catedrático universitario en la tercera emisión de Punto Noticias. Hacemos una pausa. Hasta pronto. Pichincha actúa responsablemente.